Bien, hermanos, amigos que me escuchan, eh, hoy vamos a hablar el tema de la última generación. Eh, yo lo voy a tratar solo desde el punto de vista bíblico. Yo creo que no es algo que debe ser extraño, sino que debe ser nuestra norma, nuestra costumbre, tratar los temas a la luz de la palabra y no viceversa. Y la Biblia también es nuestra única norma de fe y práctica. Cuando hablamos de la última generación, yo estuve oyendo parte del tema del pastor Vladimir. Hay poco que decir. Yo creo que lo que está en juego en el debate, lo que está en juego, yo creo que el pastor, de manera muy especial y con destreza teológica, desarrolló el punto principal. Si Dios es vindicado solo por Cristo, Cristo es el que obedece la ley, nosotros estamos en Cristo. Su victoria es nuestra, no nuestra victoria es para Él, sino su victoria es nuestra. Y ahí está el debate. El, Hoy quiero tratar otro puntito que puede ser útil. Quiero hablar de los 144,000. Hay algo que todos, no importa qué posición tenga, todos los que están de un lado u otro del espectro en relación a la última generación, están de acuerdo que la última generación equivale a los 144,000. Todos estamos de acuerdo que la última generación de creyentes, es decir, los que esperarán a Cristo cuando venga, ya no habrá una nueva generación que nacerá en la tierra. Ellos esperarán a Cristo o morirán los impíos y los demás irán con Cristo al cielo y la historia de este mundo termina y comienza la eternidad. Los 144,000 son esa última generación. Ellos son los que responden a la pregunta: cuando llegue el día de la ira, ¿quién podrá estar firme? Los 144,000 son los que podrán estar firmes, según Apocalipsis 7. De modo que la pregunta de la última generación, si la miramos bíblicamente, tiene que ver con qué son las características de los 144,000. Los que proponentes de la teología de la última generación suponen que los 144,000 tendrán características que ninguna persona en la historia pasada del pueblo de Dios ha adquirido. Ese es el elemento importante. Ellos alcanzarán un nivel de perfección que nadie en la historia de la tierra adquirió. Ese es el punto. Que Dios espera que los 144,000 y presuntamente nosotros que vivimos esperando que Cristo venga en nuestra generación, tenemos que llegar a un nivel de santidad mayor al nivel de santidad de cualquier otra generación de cristianos, y que Dios espera de esta generación ese nivel de santidad, si no se perderán. Ese es básicamente el punto. Por eso la gran pregunta que nosotros tenemos es: ¿las características de los 144,000 son solo de los 144,000, o los 144,000, las características que tienen es lo que Dios espera de todos los cristianos, de todos los tiempos? Esa es la pregunta que quisiéramos responder hoy. Quiero hacer una salvedad. Nosotros viviremos eh, una angustia, un tiempo que ningún otro tiempo le ha tocado, a ninguna otra generación le ha tocado vivir. Eh, el tiempo de angustia es, como dice Daniel 12:1, cual nunca fue. Eso lo repite Mateo 24, lo repite Apocalipsis 16, lo dice Jeremías 37. Siempre habla de un tiempo que nunca fue, o como no se ha visto, como ningún hombre ha visto. O sea, viviremos una angustia especial. Ahora bien, un tiempo muy difícil, cual nunca fue. Ahora, Dios espera la misma victoria para la última generación que ha esperado para cualquier otra generación. Lo único que será en un tiempo más difícil. Pero Dios no espera algo más, sino la misma victoria en Cristo, el mismo nivel de santidad que ha esperado de cualquier otra generación, lo único que será en un tiempo más difícil. Y ahí yo creo que está el punto del asunto. Yo quiero leer Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14 se dan las características esenciales
de los 144,000, las características esenciales de los 144,000. Y yo quiero caracterizar 10 características de los 144,000. 10 características y yo quisiera que usted las anote, y si no las anote, vea este video otra vez y apunte esas 10 características de los 144,000. Dice, voy a leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice el texto: miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Esa es la primera característica. Los 144,000 están sobre el monte Sión. Primera característica de los 144,000, se los presenta triunfantes en el monte Sión. Segundo, el texto dice, con él estaban 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esa es la segunda característica de los 144,000. Tienen el nombre de Cristo y el nombre del Padre escrito en su frente. Verso 2, Apocalipsis 14:2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como arpistas que tocan, como cuando tocan con sus arpas. Ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esa es la tercera característica. Los 144,000 cantan un cántico nuevo. Cuarta característica de los 144,000 nos lo dice el mismo verso 3. Dice, nadie podía aprender el himno o el canto, sino solo los 144,000. Y aquí está la cuarta característica, que solo los 144,000 conocen el canto. De modo que primera característica, están sobre el monte Sión, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes y del Cristo, cantan un cántico nuevo y solo ellos conocen ese canto. En el mismo verso 3 dice, sino los 144,000 que fueron, gracias, redimidos de entre la tierra. Aquí se dice que los 144,000 han sido redimidos de entre la tierra. Esa es la quinta característica. Versículo 4 dice, ellos son los que nunca se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esta es la sexta característica, ellos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, dice el verso 4. Y esa que siguen al Cordero es la característica número 7. Ellos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, son redimidos como primicias. Esa es la característica número 8. Y dice el verso 5, y en su boca no se halló engaño. Esa es la característica número 9. Y dice, y termina el verso 5, pues son sin mancha. Básicamente, esa es la lista bíblica de características de los 144,000. Voy a repetirlo. Están triunfantes sobre el monte Sión, tienen el nombre del Cordero, de Cristo y del Padre en sus frentes, cantan un cántico nuevo. Número 4, ellos conocen el canto, son redimidos de entre la tierra como primicias, es la característica número 5. 6, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. 7, siguen al Cordero por donde quiera que va. 8, son primicias para Dios. Y 9, en su boca no hay engaño. Y 10, son sin mancha. Estas son las características de la última generación de cristianos. Esta es la característica de los 144,000. O sea, esto es algo que no está bajo discusión. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Los que creen una cosa o los que creen otra. Que los 144,000 son la última generación. Ahora, la Biblia aquí da una lista de las características de los 144,000, 10 características de los 144,000 en Apocalipsis 14, 1 al 5. La pregunta entonces que podría resolver el debate es, ¿esas 10 características son solo de ese grupo al final del tiempo, la última generación? ¿O espera Dios que todos, o ha esperado Dios a través de los tiempos, de todos los fieles, esas mismas 10 características? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Pero, hermano que me estás escuchando, más que discutir una teología que consideramos errada,
yo quisiera hablarte algo especial. Este tema, si tú no quieres saber de debates o de discusiones, hay una bendición especial porque con la Biblia Dios tiene un mensaje especial para ti y es el mensaje que a pesar de tus fracasos y tus debilidades, Dios te tiene en lista para que seas de los 144,000. Esa es la buena noticia del mensaje de hoy, que el Dios que no cambia, el Dios mismo ayer y hoy y por siempre, logrará en ti lo que ha logrado con tantos santos a través de la historia. Y los 144,000 no son especiales, tampoco son la excepción, como tampoco lo eres tú, porque tú estás llamado, si Cristo viene pronto, a ser parte de ese grupo especial. Eso es básicamente a lo que trataremos, dedicaremos nuestro tiempo hoy. Primer punto, el texto dice que los 144,000 están sobre el monte Sión. Y Dios llama a su pueblo al monte Sión espiritualmente. Y usted puede leer Isaías 4, 2 y 3, Isaías 37, 32, Joel 2, 32, Abdías capítulo 1 es el único capítulo, verso 17. Todos estos textos dicen que Dios guarda un remanente en Sión. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, Dios esperaba eso desde el tiempo del Antiguo Testamento. No es algo que Dios está esperando solo de los 144,000. De paso, el Salmo 24 dice, ¿quién habitará? Estoy leyendo versículos 3 y 6, en el monte de la santidad. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Nota, Dios, allá a los salmos, al salmista, ¿quién habitará? El limpio de manos. Dios estaba hablando en los salmos allá. Era lo que Dios esperaba de Israel. No es algo que Dios lo espera solo de un grupito especial al final del tiempo. Es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo a través de la historia. Dice Hebreos 12:22. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, más habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos alistados en el cielo, a Jesús, mediador del Nuevo Testamento, por la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Note que el autor de Hebreos, tradicionalmente atribuido a Pablo, dice, os habéis acercado al monte Sión. Todos los cristianos, por fe, se han acercado al monte Sión. Tenemos libertad, dice Hebreos 10:19, de entrar al lugar santísimo. De modo que los 144,000 en el monte Sión no es algo especial de ellos, es algo que Dios espera y cree que todos los cristianos a través del tiempo por fe están sobre el monte Sión. De modo que la primera característica de los 144,000 que están sobre el monte Sión no es algo solo de ellos. Todos los redimidos estarán en el monte Sión de todas las generaciones. Y hoy por fe, tú has sido llamado al monte Sión según Hebreos 12, de estar en el monte Sión según Hebreos 12:22. Segunda característica, el texto dice que tienen el nombre del Cordero, el nombre del Padre, o de Jesús y del Padre, ¿verdad? Escrito en sus frentes. Ahora, eso escrito en sus frentes es la marca en sus frentes, en la frente de los 144,000 que menciona Apocalipsis 7:3. Ahora, una marca sobre alguien demuestra pertenencia. Por eso, 2 Timoteo 2:19 dice, el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De modo que tener un sello significa que tú perteneces a Dios. Y como vimos, Dios espera eso de cada generación. De cada generación. De paso, Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O Hebreos 4:30, cuando el texto dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De modo que si el nombre de Dios es su sello, todos los cristianos han sido sellados con el representante de Dios y de Cristo en el corazón de los hombres, el Espíritu Santo. Él es el sello, Él es el nombre, el carácter de Dios, el ser de Dios en la vida de los hombres. De modo que no solo de los 144,000, sino de los cristianos. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento se esperaba que tuvieran el nombre de Dios. De paso, Isaías 62:2, perdón, Isaías 62:2. Isaías 6:2 dice, y arriba de él había serafines, dice, entonces las naciones
verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová otorgará. O sea, Dios le coloca a sus hijos, no en Zacarías en el Antiguo Testamento, un nombre, ese es nombre, y que la boca de Jehová otorgará. De modo que el tener el nombre de Dios o un nombre que Dios da, no es una característica solo de los cristianos que vivan precisamente antes de la venida de Cristo. Dios espera eso de los cristianos, aún en tiempo de Zacarías. Por ejemplo, Apocalipsis 2:17, hablando de la iglesia en Pérgamo, dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Nota que a los cristianos de otras generaciones, Dios le ofrece también darle un nombre, ponerle un nombre. No es algo solo para la última generación. Apocalipsis 3:12 dice: al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que está hablando es Jesús. Jesús dice: le pondré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y mi nombre. De modo que los 144,000 que tienen en su frente el nombre del Cordero, el nombre del Padre, no son una excepción, porque Dios a otros cristianos de otras generaciones le dice: yo les pondré mi nombre, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Perdón. Y mi nombre nuevo. Eso indica de manera clara que la segunda característica de los 144,000 que tienen el nombre de Dios, que es el sello de Dios, no es algo único para ellos, es algo que Dios espera de todos los cristianos en todos los tiempos. Ya vimos entonces que Dios espera de todos los cristianos que estén en el monte Sión, y Dios espera poner su nombre en todos sus fieles a través de los tiempos y no solo en los 144,000. Ahora, dice la tercera característica que ellos cantan, eso está en Apocalipsis 14:2, un cántico nuevo. Y hermanos, eso es lo que Dios espera de todos los cristianos, de todos los tiempos. Por ejemplo, Salmos 33:3 dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, hacedlo bien, tocadlo con júbilo. Salmos 40, ustedes conocen ese Salmos, Salmos 43, dice: puso luego en mi boca nueva canción, o sea, un cántico nuevo. Y si el salmista estaba diciendo hace 3,000 años atrás que Dios le ha dado un cántico nuevo, ¿cómo podemos decir que los 144,000 son los únicos que al final podrán cantar un cántico nuevo? No, eso Dios lo espera de todos los cristianos a través de los tiempos. De paso, todos los redimidos estarán sobre el mar de vidrio, como los israelitas al salir de Egipto cantaron el cántico de Moisés. Ahora los redimidos al salir de esta tierra, todos los redimidos, dice Apocalipsis 15:3, dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: digno, justos y verdaderos son tus caminos, oh Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos. De modo que Dios espera eso de todos los justos, de todos los tiempos, que canten un cántico nuevo, que significa tener una nueva experiencia con Dios. Eso evidentemente está claro, bien claro en la palabra. Ahora, el texto dice, yo quiero leer un texto más. Dice Isaías 35:10: los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Cuando Dios redime a su pueblo, siempre hay un cántico nuevo, y dice: los redimidos de Jehová volverán a Sión con cantos y alegrías. Y eso es lo que Dios espera de todos los redimidos, no de los últimos redimidos. Yo creo que eso es algo bien claro en la palabra de Dios. Ahora, el elemento número 4 dice que ellos solo conocen el canto. Y para algunos eso es una prueba de exclusividad.
Solo los 144,000 conocen el canto. Pero cuando la Biblia dice que solo alguien conoce algo que Dios le da, lo que indica que esa persona tiene una relación personal especial y no copiada de otro. Por ejemplo, Apocalipsis 19:12 dice que el jinete, que es Cristo, tiene un nombre que solo él conoce. Indica que ha sido investido por Dios con una autoridad que solo él puede experimentar. Primera de Pedro 1:12 incluso dice que los ángeles desean mirar en las cosas que nosotros predicamos. Nosotros conocemos lo que ellos no pueden conocer. Tenemos una experiencia que ellos no han vivido. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito que nadie conoce. Nota, y eso no se lo está diciendo a la última generación. Esa es la segunda o tercera iglesia de Apocalipsis, que no es a la Odisea. De modo que a otras generaciones Dios también le ofreció una experiencia que nadie más conoce. Dios te está diciendo, mi experiencia contigo es una experiencia entre tú y yo. No puede ser una experiencia que otro la entienda. No puede ser una experiencia que tú la copies de otro. El apóstol Pablo, al subir al tercer cielo, según segunda carta a los Corintios capítulo 12 dice, subió al tercer cielo donde oyó cosas inefables que le es imposible al hombre escuchar. ¿Qué significa? Dios te está diciendo, yo subí a Pablo y le conté cosas. ¿Tú quieres saber lo que Pablo oyó? Pues ven y sube tú. Pablo no te tiene que contar. Dios te está diciendo, yo quiero tener una experiencia contigo que nadie más esté metido en ella. No la copies de otro, no imites la religión de otro. Ten una relación personal. Tú no te vas a salvar por lo que otro hizo, por decir las palabras que otro dice, por hacer las oraciones que otro hace, por hacer las obras que otro realizó, sino por tener una relación especial. Esa experiencia nadie la conoce, sino tú y yo. Eso significa tener un nombre, un canto nuevo que nadie conoce, cantar un canto que nadie conoce, es decir, tener una experiencia que nadie ha vivido. Y eso no es solo de los 144,000, como lo vimos con Apocalipsis 2:17. Dios le espera eso de otras generaciones, tener algo que nadie más conoce. 5, son redimidos de entre la tierra. Pero eso es una, yo creo que todos somos redimidos. Yo creo que si hay algo característico de todos nosotros es que somos redimidos. De paso, redimido significa comprado. Dice, porque comprado fuiste por precio, dice Primera de Corintios 6:19 y 20, o Primera de Corintios 7:23, por Cristo habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, o Primera de Pedro, habéis sido comprados no con plata o oro, sino por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el mismo Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, los 24 ancianos dice, nos has redimido para Dios, de modo que no son solo los 144,000. Yo creo que yo no estoy viendo a nadie, estoy solo viendo mi cámara. Pero si tú has sido redimido, dile a Dios, gracias por haberme redimido. Yo quiero que pon tu mano en tu corazón y di, yo he sido redimido de Jehová, yo soy un redimido de Jehová. Pon tu mano en tu corazón donde está. Yo no te estoy viendo, de paso, no estoy viendo a nadie en la cámara, ni siquiera a Yeuri ni a Héctor Delgado, porque puse una pantalla para no verlos, porque me pone nervioso esa gente así con cara tan seria. Lo que les quiero decir, no estoy viendo a nadie. Pon tu mano en tu corazón. Si tú eres un redimido de Jehová, tú has sido comprado. No solo los 144,000 son redimidos, todos hemos sido redimidos. Y ese es el testimonio total de la Biblia. Tú has sido comprado por la sangre de Cristo, redimido de entre la tierra. Característica de los 144,000 dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Y aquí yo quiero ir a un puntito tal vez más delicado. En el antiguo Israel era prohibido a una persona que vaya a la guerra haber tenido relaciones con mujeres el día anterior. Usted puede leer eso en Deuteronomio 23:10 y puede ver un ejemplo en Primera de Samuel 21:5. Si usted tenía relaciones en la antigüedad, estar mezclado con mujeres a la guerra cambiaba tu mente y te creaba una impureza ritual que para ellos te quitaba las fuerzas y tú no estabas apto para pelear. Esa era la creencia, no solo en Israel, sino costumbres de los pueblos del antiguo cercano oriente. Pero como les dije, usted puede encontrar las referencias en Deuteronomio 23:10, en Primera de Samuel 21:5.
quien va a la guerra no podía tener relaciones con mujeres. Ahora, la Biblia en Apocalipsis está hablando de que los 144,000 son el ejército de Dios. Eso es otro tema. Yo no estoy definiendo muchos detalles de los 144,000, solo estas 10 características. Está diciendo que los 144,000 son el ejército de Dios en la última batalla. Por lo tanto, es normal decir que ellos se han abstenido de mujeres, como los israelitas que iban a la guerra se abstenían de mujeres mientras estaban en la guerra. Números 25:3 habla de una perversión sexual que hubo de moabitas en Baal Peor que llevaron a Israel a la ruina, y Dios hizo guerra contra los moabitas porque habían usado a las mujeres para contaminar a su pueblo. Dios está diciendo, los 144,000 se mantienen puros y por lo tanto podrán pelear en la guerra final. Apocalipsis 12 y 17 presenta 12 una mujer pura y 17 una mujer ramera. La Biblia está diciendo, los 144,000 no están bajo el control de Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis 17, sino que son puros. Pero eso de que el pueblo de Dios al final, los 144,000, se abstienen espiritualmente porque van a la guerra, ¿es algo solo de los 144,000? No, Dios siempre le ha llamado a su pueblo virgen. De paso, si usted lee Isaías 37:22, le va a llamar a Israel la virgen hija de Sión. Jeremías 14:17 dice la virgen hija de mi pueblo. Dios siempre ha llamado a su pueblo virgen. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice a los corintios, que de paso es la iglesia más corrupta descrita en el Nuevo Testamento. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen para Cristo. De modo que Dios llama a su iglesia de todos los tiempos vírgenes. De paso, ¿por qué los 144,000 son vírgenes? Porque la iglesia que espera a Cristo, Mateo 25 también las compara a 10 vírgenes. De paso, no todas las vírgenes entran a la boda. De modo que ser vírgenes no indica que tú eres de un grupo solo, único. Dios siempre ha caracterizado a su pueblo como virgen, no solo la última generación. La virgen hija de pueblo es una expresión muy usada en los profetas, aún en Cantares, y como la vimos aún en el Nuevo Testamento en Mateo y Corintios, precisamente 2 para describir al pueblo de Dios. De modo que los 144,000 son vírgenes, son puros, se mantienen libres de contaminación, pero es algo que Dios ha esperado de su pueblo eternamente. No es simplemente que lo espera de ellos, es algo que Dios espera de ti, aunque Cristo venga dentro de 1000 años. Dios espera hoy de ti que tú seas puro y que te mantengas separado de Babilonia, la gran ramera, y que no te contamines del vino del furor de su fornicación. Eso lo espera Dios de ti, no solo de un grupo al final del tiempo. Séptima característica de los 144,000, ya yo sé que estoy sobre el tiempo, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, Primera de Pedro 2:21 dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, y Primera de Juan 2 dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo, de modo que seguir a Cristo es algo que no solo es de los 144,000, es algo que Dios espera de todos los cristianos. De paso, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:4, miren lo que le dice Cristo, que se refería a una etapa pospasada en la historia de la iglesia. Dice, sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo, nota, conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios no solo espera de otras generaciones que anden con él, sino que ha andado con personas de todas las generaciones. El octava característica son primicias. Para Dios, dice el Apocalipsis, creo que 14:4, pero eso es algo que Dios lo ha dicho de todos los cristianos. Por ejemplo, Jeremías 2:3 en el Antiguo Testamento dice, santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. O sea, Dios describe a Israel en Jeremías 2:3 como primicia de Dios. En el Nuevo Testamento hay muchos textos,
pero Santiago 1:18 dice, en su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra para que fuéramos como primicias de sus criaturas. De modo que Dios nos espera de su iglesia, esperaba de Israel y esperaba de la iglesia en tiempo de Santiago, que fueran primicias. De modo que no es algo que Dios está hablando solo de los 144,000. Muy bien. La novena característica de los 144,000, la novena característica, perdón, la novena característica es que en su boca no hay engaño. Ahora, todos mentimos, pero cuando la Biblia habla de que en su boca no hay engaño, está hablando de que Dios purificará los labios de su pueblo, y eso siempre lo ha hecho. Dice Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira. Dios estaba hablando de Israel en aquel tiempo. Dios espera eso de su pueblo en todos los tiempos. Salmos 32:2 dice, bienaventurado el hombre, ustedes se saben ese texto de memoria, bienaventurado el hombre aquel a quien Dios no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Isaías en Isaías 6 dice, ay de mí porque soy hombre de labios inmundos, Isaías 6:5, y voló hacia mí, dice Isaías, un serafín tomando en su mano un carbón encendido del altar y con eso tocó mis labios y dijo, esto ha quitado tus labios y ha purificado tu pecado. Los 144,000, como todos los santos a través de los tiempos, en su boca no hay engaño, no porque no han mentido, sino porque sus labios han sido purificados, como Isaías, con el carbón encendido y la sangre de Cristo. De modo que los 144,000, no, esa característica de que su boca no hay engaño no es algo solo de ellos, sino que una experiencia que Dios la menciona en Jeremías, la menciona en el Salmo 115, la menciona en el Salmo 132, la menciona en el Salmo 24, la menciona en Isaías, la menciona en Sofonías. Dios espera eso de su pueblo. Finalmente, el texto dice que son sin mancha. Y esa es la 10ª característica, y eso Dios lo espera de todos. Dice Judas 24, 1:24 es el único capítulo de Judas, dice, y aquel, ustedes se saben ese texto, que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Nota, para presentaros irreprensibles, o sea, sin mancha. Dios espera eso de la iglesia en todos los tiempos, en tiempo de Judas. En el Nuevo Testamento lo estaba esperando de la iglesia. De modo que lo que hemos visto hasta aquí, es que los 144,000 tienen características muy tremendas características, pero eso no es solo lo que Dios espera de un grupo al final del tiempo, es lo que Dios espera de ti, de todos los cristianos a través de los tiempos. La última generación es la generación de siempre, lo que Dios ha esperado de todos los cristianos siempre, una vida siguiéndole, una vida en santidad, una vida en consagración. Quiero terminar en este minuto recordando las palabras de Apocalipsis 6:17, que es la forma como la Biblia introduce el tema de los 144,000. El último versículo del capítulo 6 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 7 es la respuesta, los 144,000. Los 144,000 son los que pueden mantenerse en pie. Ahora, muchos han creído que ellos se pueden mantener en pie porque tienen características que nadie en la historia de la humanidad ha tenido. Ellos son especiales y sin mancha, pero no. El Salmo 133 dice, oh Jehová, si tienes o si miras a los pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando tú te sostienes en pie no es porque no tienes pecado, dice el verso 4, es que en ti hay perdón, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando los 144,000 se mantienen en pie, no es porque no tienen mancha, sino porque han sido perdonados. Yo termino esta exposición de hoy no haciendo alarde de mi santidad, sino agradeciéndole a Dios por su perdón, porque no por lo que yo he hecho o he dejado de hacer, sino porque la misericordia de Dios me ha perdonado, por lo que yo estaré en pie delante de Él. Porque si Él mira los pecados,
yo no puedo estar ante Él, pero en Él hay perdón y por eso yo he sido perdonado. Y esa es la característica de los 144,000 que han sido perdonados por la sangre del Cordero. Y eso es lo que exactamente Dios quiere hacer contigo. Era lo que quería decir. Ahora déjame ver para verlos. ¿Ustedes están ahí ya? Sí, Ya ahora estamos por aquí. fue que puse una cosa para no verlos. No te preocupes, Hermes. Bueno, Héctor, ¿qué te pareció hoy la exposición? Excelente. Wow. Excelente. ¿Sabe Sabes, Carmen, que tú no has leído mi libro, pero hay un capítulo precisamente donde yo hago eso que tú hiciste. Wow, es que Bueno, pero, Yo visto de- yo aprendí de ti y aunque no nos hemos visto, pero estoy recordando lo que aprendí cuando niño, cuando me enseñaste cuando Bueno, niño. Dios mío. es que son Bueno, dos mentes brillantes que se comunican. Wow. lo cierto es que visto de esta manera el texto bíblico arroja mucha esperanza y mucha luz, pero al mismo tiempo deja en pie el desafío de tener que vivir delante de Dios vidas que le honren, le glorifiquen, pero que también confíen plenamente en la misericordia de Dios. Eso más que un desafío, eso es un privilegio, vivir para Dios. Amén, Así es. gloria a Dios. ¿Sabe, Hermes? Me llamó la atención esa frase, creo que es digna de hacer un tweet, ¿no? La última generación siempre ha sido la misma generación, o sea, la misma generación de siempre. Estamos esperando algo distinto de la última generación cuando Dios ha pedido de los cristianos a través de la historia las mismas características o las mismas condiciones. Gloria a Dios por esto. Héctor, tenemos algunas Varias preguntas allí. Sí, tenemos varias. Yo anoté estas. Claudio Báez dice que la teología de la última generación establece que la expiación en la cruz no es completa, pues si lo fuera, no habría necesidad de una purificación en el santuario celestial o juicio investigador. ¿Cómo responder a esta posición? Ok, déjame. Yo creo que hemos mal entendido el juicio investigador. Recuerden que vamos a hablar del santuario en la tierra. Moría el cordero en el altar y luego se aplicaba su sangre en el santuario. Y un día al año se hacía expiación. Ahora, ¿esperaba Dios el día de la expiación que Israel fuera perfecto? Esa es la gran pregunta. Eso es una interesante pregunta. ¿Era todo el israelita perfecto el día de la expiación o el día de la expiación era perdonado? Esa es la gran pregunta. Mm, Si, wow. si, si el día de la expiación el israelita no era perfecto, indica que Dios no espera perfección en el día antitípico de la expiación. Wow. Espera aceptación de perdón, ¿no? Es el día del perdón. El día de la expiación es el día del perdón. De modo que el hecho de que haya una purificación del santuario, una obra posterior de Cristo en favor de los hombres, esa obra no es para completar lo que está completado, sino aplicar en la vida de los que no lo han recibido las obras que Él ya completó en la cruz por cada uno de los hombres. Amén. Amén. Cristo está aplicando en la vida de los hombres la sangre derramada en el altar, en el Calvario. Está siendo presentada por los hijos de Dios, por los que aceptan a Cristo. Y esa perfección que se logra, dice Hebreos 10, por un sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los purificados. De modo que ese sacrificio en la Cristo nos hizo perfectos, pasado nos hizo perfectos. Wow. La perfección no es algo que alcanzaremos, es algo que en Cristo nos hizo perfectos. Amén. Pero yo creo que Dios. va a tratar un poquito más de eso mañana. Eso tengo entendido, ¿verdad? Así es, así es. Mañana el mensaje del Pastor Héctor, la ponencia del Pastor Héctor, tiene como objetivo también trabajar esto. Otra pregunta aquí. Tenemos una pregunta, me ha llegado, dice, no se contaminaron con mujeres. Esta, esta expresión, Pastor, doctor Hermes, ¿es una contaminación doctrinal o incluye contaminación con mujeres literales? Esa es una pregunta que me ha llegado aquí a través del chat. Bien, mi respuesta no es convencional. Voy a dar la respuesta primero tradicional. Apocalipsis presenta dos mujeres,
en Apocalipsis 12, una mujer pura, en Apocalipsis 17, una mujer ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Yo creo que el texto, cuando habla de no contaminarse con mujeres, incluye una pureza doctrinal. O sea, han salido doctrinalmente de Babilonia. Es lo primero. Han salido doctrinalmente, han salido de Babilonia. En ese sentido, yo creo que está hablando de los 144,000, tienen la verdad de Dios pura en su corazón. Segundo, yo no veo como excluyentes la pureza literal, corporal, ser puros sexualmente ante Dios como algo disyuntivo a la pureza doctrinal. Al contrario, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de la carne sacrificada a los ídolos como una idolatría y habla de, en 1 Corintios 6, ustedes no pueden estar en el templo de Dios y el templo de los ídolos, no pueden darle su cuerpo a Satanás, porque estaba en Corintios, la adoración de los ídolos estaba ligada a la fornicación ritual. Por eso el apóstol dice, el que peca contra otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. De modo que para Pablo, la idolatría y la fornicación iban de la mano. Por eso en Números 25, cuando el pueblo peca en Baal Peor, no solo fornica literalmente, sino que comete idolatría. Curiosamente, en Apocalipsis 3 se cita a Balaán y dice que, y a Jezabel dice que induce a mi pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y está hablando de literal entonces. Yo creo que Dios espera pureza doctrinal, pero Dios espera en un tiempo de alto nivel de contaminación que su pueblo se mantenga puro. Como dice el apóstol, todo pecado que se comete fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo, y es ahí donde dice el cuerpo que ha sido comprado, porque comprado fuiste por precio. Cuando usamos el cuerpo para fornicar, estamos traicionando el Espíritu de Dios. Es la mayor profanación. Somos el cuerno pequeño, somos la bestia, profanando el templo de Dios. De modo que yo no quiero crear una disyuntiva diciendo es solo pureza doctrinal. Tú puedes tener verdad correcta. Si eres un vagabundo, te perdiste. Wow. Tremendo, tremendo. Héctor, ¿tenemos más preguntas? Y tenemos otra pregunta por aquí. Guillermo dice, pastor, y en eventos de los últimos días se dice que ningún escogido recibirá el sello de Dios mientras tenga un carácter impuro. ¿No debiéramos revisar con mayor detalle lo que significa el concepto del carácter? Yo creo que eso, yo creo que tú vas a tratar eso más, pero yo no creo que eso es algo que es solo para la última generación. Yo creo que eso es algo que Dios espera de todos cristianos. Los del limpio corazón, solo los del limpio corazón, esos verán a Dios. Dios espera pureza de corazón. Y eso no solo de los 144,000, lo espera de todo el mundo. Es que estamos creando como una situación especial con ellos. Dios espera un carácter puro. Ahora, nosotros creamos excepción para redefinir la palabra pureza. Voy a poner, por ejemplo, 2 de Corintios 6 y 7. En 2 de Corintios 6 y 7, 6, voy a leer 6. No os hagáis yugo desigual con los infieles. Recuerdan el texto, ¿verdad? No, el 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz de las tinieblas, Jesús con Belial? Por lo cual, dice el 17, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que, versículo 7:1, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. De modo que Dios espera la santidad, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pero eso se lo estaba diciendo Pablo a los Corintios, no solo a nosotros. De modo que Dios espera que todo el que ha sido sellado tenga un carácter puro. Ahora, el hecho es que redefinimos la palabra puro para decir que puro es impecabilidad, que nuestra naturaleza ha sido transformada de modo tal que no hay nada pecaminoso en nosotros y que no necesitamos la expiación de Cristo.
Estamos redefiniendo, porque Pablo le está diciendo a esos corintios, la misma iglesia, que él le dice, estoy alarmado que entre ustedes hay fornicación que ni aun entre los gentiles se cuenta. Y Dios le llama santo y puro. De modo que eso que dice Evento de los Últimos Días es algo que se puede decir, como lo vimos, de todos los cristianos. Los de limpio corazón verán a Dios, y Dios espera gente pura. Siempre la espera pura, no solo la última generación. Así es, excelente explicación. Hay creo que una confusión. Parece que la hermana Elizabeth Monterrán no escuchó bien la ponencia. Dice, pastor, usted dice que seremos perdonados aunque no pidamos perdón. No sé si fue en otro día, yo no escuché eso. Lo estoy diciendo que parece que... Yo no respondo preguntas así. Bueno, que la oiga de nuevo, yo no... Sí, creo que debe escuchar la ponencia de nuevo completa, mi querida Elisa de Monterrán. Leí para que no quedara ninguna confusión. Escúchala de nuevo y vas a ver el concepto terminado. Vamos a seguir, Pastoreto. Tenemos tiempo para dos. La misma Elizabeth ya había preguntado antes diciendo que si estamos obligados a pecar por causa de nuestra condición caída, y si no lo estamos, ¿no demuestra eso que el pecado es una decisión? La pregunta es un poco circular, porque aquí cuando alguien dice que si estamos obligados a pecar por nuestra condición caída, no estamos obligados a pecar. El perro no está obligado a ladrar. El perro ladra porque es perro. Lo que estamos diciendo es que una naturaleza pecaminosa crea pecados y nosotros no somos condenados por nuestros pecados, somos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Efesios 2, por naturaleza somos hijos de ira. Es decir, lo que nos hace hijos de ira es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. No es que yo tengo una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza me obliga a pecar y si peco Dios me condena. No, yo estoy condenado por nacer. Nací en pecado me concibió mi madre. Si Cristo no hace nada por mí, déjame ponerlo así. Si yo nunca peco, pero no hubiera Cristo venido, yo estoy perdido. Porque el Cristo vino a resolver el problema del pecado, no de pecados. Él quita el pecado del mundo. La condena que debido a la caída del hombre de Adán pesaba sobre toda la humanidad, Cristo vino a quitar esa condena y solo a través del perdón. Ahora, yo estaba indeciso si de hacer una exposición de Romanos hoy o de esto, pero la última generación, la teología de la última generación indica una simple verdad. La verdad de que el adventismo, en la mente de muchos adventistas, no existe el evangelio. Es la triste verdad. Wow. Léase el libro de Gálatas. Y si usted leyendo el libro de Gálatas, usted no choca con algo de la última generación, ok. Ahora, Gálatas dice, eso es otro evangelio. El evangelio es que Dios encerró todo bajo pecado para que todos fueran salvos por Cristo por medio de la fe. No hay otra forma de llegar al cielo que no sea por el perdón. Si hubiera habido una forma de llegar al cielo que sea a través de lo que yo puedo hacer, Cristo hubiese sido innecesario. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre. Dice Apocalipsis que no fue hallado nadie ni en el cielo ni en la tierra. Ahora, la gente dice, oh, Cristo es mi ejemplo. Si Cristo es mi ejemplo en lo que no puede ser mi sustituto. Si Cristo hubiera sido, la gente se imagina que Cristo vino mire, yo vine para que ustedes hagan lo que ustedes no se le ocurrió, pero yo les muestro que ustedes pueden hacer. Eso lo hubiera podido hacer un ángel. Ahora, Cristo vino a la tierra para hacer lo que precisamente yo no puedo hacer. Y Él es mi ejemplo en lo que Él no es mi sustituto. Él es mi sustituto en mi salvación. Él no es un ejemplo para que yo me salve a mí mismo. Wow.
Bueno, sería que la última generación es una religión sin sangre, un cielo sin cruz. Es una herejía a nombre de lo que sea, pero aquí se vale todo, lamentablemente. El apóstol Pablo estuviera aquí y estuviera llorando, pero nosotros somos tan ignorantes de lo básico del evangelio que decimos arrogantemente herejías que en la iglesia del Nuevo Testamento Pedro nos hubiera matado como Ananías y Zafira, y la decimos como que es el evangelio más grande, como que hay un evangelio diferente. El evangelio de los tres ángeles es el evangelio eterno, indica que no hay otro evangelio, es el mismo de siempre. Como se salva alguien hoy, es la forma como se salvó siempre. Camino a Cristo, página 61, dice: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso. Perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Es lo mismo. Ahora el texto dice: era imposible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa, pero Cristo nos ha preparado una vía de escape, vivió sobre la tierra, enfrentando tentaciones como le es a todos los hombres enfrentar, pero vivió una vida sin pecado. O sea, mi esperanza, teniendo una naturaleza pecaminosa, y Dios no ha cambiado su norma, la norma de los 144,000 de la última generación es la misma de siempre, es la vida de Cristo. Cristo murió por mí para perdonar mis pecados y vivió por mí para que su vida pueda ser atribuida a mí cuando yo estoy en Cristo. Su obediencia, Romanos 5:18, por la desobediencia de uno, de Adán, todos pecadores, por la justicia de uno, Cristo, todos justos. Yo soy justo, santo, perfecto, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Él hizo, ya hizo. Por eso Cristo nos es para Dios, como dice 1 Corintios 1, creación, redención, santificación, glorificación. Dice Romanos 8, que a los que antes conoció también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también santificó, a los que santificó también glorificó. En Cristo ya yo he sido llamado, justificado, santificado, glorificado. Cristo hizo todo por mí, yo vivo en Él y su perfección es mía. ¿Significa eso que yo debo vivir una vida tonta? No, yo debo vivir para Él, pero Dios no está esperando mi perfección para salvarme. Él me salva hoy, aún siendo pecadores. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pastor Elmer, yo pienso que necesitamos esa exposición de Romanos 6. Necesitamos el Evangelio, Pastor. Necesitamos el Evangelio puro y simple de la Biblia. Pastor Héctor, hemos llegado al final. Dígame, pero no hemos quedado con ansias y hambre de continuar en este conocimiento espiritual. Hay preguntas que agotan más que toda la exposición, la mente del exponente. Y uno que vive luchando con esto todos los días se da cuenta el alto precio que se está pagando para poder tratar de que alguna persona pueda abrir su mente a un razonamiento. Te voy a decir la verdad, Héctor, el legalismo entumece la mente espiritual. Y es triste saber que muchas personas, aún exponiendo un mensaje tan claro, continúan en esa persistencia de querer salvarse a sí mismo, cosiendo hojas de higuera, trayendo los mejores frutos como Caín, siendo como los Gálatas, no aceptando otro evangelio. ¿Y sabe lo más triste, Pastor Ferreira y Pastor Hermes? Y lo voy a decir como un reclamo a quienes nos están escuchando, algunos que nos están escuchando. Mientras se está haciendo una exposición de esta naturaleza, que no es algo que tú lo tienes todos los días delante de ti, que para tú cruzarte con algo como esto, es un milagro lo que tiene que ocurrir. Entonces hay personas que están buscando citas, copiando y pegando, buscando citas, copiando y pegando. Y yo pregunto, ¿en qué momento se detienen a pensar? ¿En qué momento están reflexionando? ¿En qué momento están razonando? Entonces, es como el pueblo quiere ser engañado, la famosa frase. Bueno, pues vamos a engañarlo. Bueno, mañana continuamos, queridos amigos y hermanos. Hermes, gracias por todo. Seguimos adelante. Gracias. Dios te bendiga. La paz de Dios en tu corazón. Bueno, Pastor, ya no tenemos más tiempo. Despídase de la congregación. Sí, vamos a tener una breve oración para concluir, Ferreira, y quizás luego el himno, ¿verdad? Mientras concluimos, cantamos el himno. Así es. Agradecer a todos los miembros de la iglesia, los amigos que de otros países han estado siguiendo el programa.
Recuerden, por favor, compartir todavía el programa, retransmitirlo, porque generalmente son más las personas que lo ven después que el programa termina que durante el programa se está transmitiendo. Así que vamos a tener una breve oración para concluir. Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar y reflexionar. Abre nuestra mente, por favor, que un rayo de luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, penetre las tinieblas de nuestras mentes y la verdad del Evangelio, pura y santa, llegue para redimirnos de estos engaños tan peligrosos de este tiempo. Reprende al enemigo, Señor, y haznos verdaderos hijos tuyos y personas de fe redimidos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.